Hola, Itzel. ¿Sí me escuchas? Sí, sí me escuchas. Hola, hola. Hola, profa. Bien, me espantas. Perdón, ¿Dónde andas? Cuéntame. en mi casa. En mi casa. La otra también. Profa, es que me confundí. ¿De qué? Pues pensé que hoy no había clases. Ay, pues no eres la única, pero no. Nos falló. Y es que no avisaron. Pero estaba el calendario. Pero no vi el calendario. Entonces, ¿cómo sabes que hay clases, que no hay clases? Porque Joss me mandó mensaje. Y también yo ni iba a ir a la escuela. Es que me confié. Pensé que no iba a haber clases. Pero está en el calendario. Pero es que no revisé. Te pasa, Itzel, no que llegan tus compañeras, porque todavía no empieza, le falta un minuto. ¿Qué te pareció ahora en las conferencias Pues interesante. Me gustó más la de el maestro que estaba en Japón. en Corea? En Corea. La de mi amigo. Sí. ¿Qué te gustó de su conferencia? Pues que nos hablaba todo de la cultura japonesa Ajá, y cómo eran sus costumbres. ajá. Y, y, pues también de la comida, que hay mucha, este, mm, ¿cómo se, se me fue la idea? Ha sido difícil para él, ¿tú crees? Recuerdo que cuando recién llegó le costaba mucho el idioma. Estuvo llorando como 3 meses para aprenderlo y demás, pero con el paso del tiempo lo fue adquiriendo y pues ahora es muy bueno en el idioma y en lo que hace, pero sí, obviamente creció en México, entonces la cultura mexicana es diferente, ¿no? Como es muy aprensiva, muy, ¿cómo será? ¿Cómo le podremos decir? Es muy, pues de mucho contacto y entonces para él sí es un problema porque pues allá no se demuestran como el afecto como aquí, ¿no? Entonces es lo más complicado que creo ha enfrentado. Hola, Jos. Hola, Hola, Yeriel. ¿Dónde ¿cómo andaban? Hola, profe. estábamos de parranda? Yo dije, falta que una de las alumnas transmita desde el panteón. No, mis. No, pues no, profe. ¿Alguien fue al panteón? Ayer, ¿Y qué tal había de gente? pues a donde fui, no, casi no había gente. Porque como ya fuimos en la tarde, como a las 4, ya casi no Ujú. había gente. Ujú. Tiene muchísimo que no voy al panteón, pero mucho. Disculpa una pregunta. Dos. Bueno, yo ya hice lo del seminario que nos había mandado. Ah, ¿lo Este, hiciste? sí, y junté los puntos que se tenían que juntar. Eran 600, pero yo hice 700 de todas maneras. ¡Ay! No sé si ya checó porque tenía una duda sobre eso, porque nos decía del nombre completo y todo, pero este, donde tenías que actualizar tus datos decía que nada más el primer nombre, entonces yo puse los dos y no sé si esté bien. ¿Cuáles dos nombres? Bueno, es que yo me llamo Jocelyn de Jesús, entonces puse Jocelyn al principio y después ya le puse Jocelyn de Jesús. Ajá. Y entonces, bueno, eso dice que tenías que actualizar tus datos si no tenías todo tu nombre, todos tus apellidos,
para que te hicieran tu diploma bien y no hubiera fallas. Ajá. Entonces eso es lo que le quería preguntar. Mira, comúnmente nada más te ponen un ejemplo, ¿no? Si te llamas José Guadalupe, en caso de mi tío, lo que he visto es que comúnmente las constancias nos aparece José y el apellido. Pero si la mandaste así, yo creo que no hay ningún problema. Vamos a ver qué te dice, ¿no? Si las terminaste, ay, yo no pude terminarlas. ¿Alguien más la terminó? Empecé a verlas, empecé a seguirlas. La verdad es que se me hicieron interesantes, pero no para juntar los 660 puntos que pedían, ¿no? 60 eran. Eran 600 mis. Ah, no, los 600 puntos, no. Pero muy bien, ¿a ti qué te parecieron, Jocelyn? Tú que estuviste ahí. Bueno, pues se me hicieron muy interesantes porque pues todos hablaban sobre la educación y las actualizaciones que se han ido viendo como parte de la pandemia o o cómo podemos ayudar en las emociones a los alumnos. Mm, Un taller que entré sobre las emociones hablaba sobre el cerebro, de de cuánto nos podía ayudar a la memoria, bueno, hablaba sobre el lúbico, bueno, otros. El chiste es que en esa sí me falló mucho porque ese tema fue más interesante para mí, pero ajá, ahí tratar de alcanzar los 100 puntos que eran, solo alcancé el 75. Entonces, ese me gustó mucho, pero no la entendí bien, yo creo, porque en la ok. evaluación y eso. Pero fue el que más me gustó. Y también nos hablaba sobre los enfrentamientos y las problemáticas de los alumnos. Sí, sí, te digo, no vi todos. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Que no sé si no se los habían comentado, pero que vayan adquiriendo como esta parte de constancias para irse actualizando. Entonces, lo más probable a ellos es que cuando salgan las constancias, que me parece que eran del 5, ¿no? A partir del 5. Pues el jueves ya iban a salir las primeras constancias. Ahí está, entonces cuando empiezan a salir, nos presumen tu constancia, Joss. Y eso es importante porque cuando tú llegas a un trabajo, ya no llegas así en cero, sino ya puedes llegar y decir, bueno, yo tomé este curso, yo tomé este, y todavía en mi caso, por ejemplo, para la SEP, tengo un chico que hace 2 años presentó el examen, hace un año lo presentó, hace 2 años lo presentó y tenía 10 cursos. Este año lo presentó y tenía 3 cursos nada más en lo que va de un año y le tomaron muy poco porcentaje. Entonces él decía, la verdad es que sí me sirvió cuando hice yo más cursos. Entonces eso es importante, que de pronto ustedes se actualicen. No sé, yo creo que sí te tuvo que haber pasado, que te das cuenta que de pronto no puedes obtener información, toda la información de lo que te damos los maestros, porque los maestros tenemos un plan de trabajo que ya está estructurado por la universidad, pero que ir a este tipo de eventos o asistir te abre como un panorama distinto, como decir, ah, esto no había yo pensado, o esto lo había yo visto, pero a lo mejor muy corto. No sé qué perspectiva te dejó. Bueno, por mi parte sí, fue una perspectiva buena porque me abrió como más conocimiento y bueno, más complejidad en lo que nosotros debemos de pensar para poder ayudar a los alumnos. No nada más basarnos de que no, pues vamos a ayudarlos con hablar y comunicarnos con ellos, sino que buscar diferentes estrategias, métodos y también no solamente la comunicación. O sea, la comunicación sí ayuda mucho, pero también debemos de ayudar en diferentes aspectos, como buscar otras variables. No sé, no solamente en la escuela, sino familiar o en la sociedad. Así es, ¿vale? Entonces sí te va a dar como otro panorama y aparte es interesante saber qué se está haciendo en otros lados, ¿no? ¿Qué están proponiendo o cómo están viendo los mismos docentes desde otras diferentes perspectivas o qué singularidades yo veo que en otras personas pueden ver lo mismo que yo estoy viendo? Que yo creo que también esa parte sí te sirvió, ¿no?
De pronto insistí mucho en obviamente en mi caso pues tengo que cumplir como otro tipo de jornada y de pronto no me dio tiempo cubrirlo, pero sí es uno de los seminarios que yo vi que tuvo unas mejores respuestas. Hubo otro, ese ya no las invité porque era más científico. Digo, conforme vayan avanzando ustedes va a ser interesante que se metan en la parte científica, pero también el darnos cuenta que no solamente es lo que me enseñan en la escuela, ¿no? Sino que hay varias oportunidades que yo puedo tener sin costo, pero lo único que me puedo comprometer es como tú lo viste, Jos, pues a cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, qué bueno, me alegra muchísimo, Jos, que lo hayas cumplido, que pues obtengas tu constancia, que cuando te la den, pues nos presumas tu constancia, porque creo que te diste cuenta que también la pedagogía puede abarcar muchas áreas que a la mejor en formación solamente veo la parte docente. Sí, bueno, el martes que vaya se las presumo. Ok. De hecho, me gustaron mucho más estas pláticas de los seminarios que las que tuvimos en la semana académica. Como que más me concentré en esas y pues me gustaron más. Bueno, la semana académica también tuvo un parteaguas interesante, ¿no? O sea, ver la perspectiva desde otros países. No sé si anteriormente en alguna otra semana habían tenido como la oportunidad. Creo que también fue interesante, ¿no? Y sobre todo que aceptaran los ponentes, ¿no? Bueno, habló porque 4 de ellos eran mis amiguitos. Pero bueno, pues continuamos. Me alegra mucho, Jos. La verdad es que sí me alegra. Ojalá en otra invitación que les haga puedan asistir y podamos compartir como más que se ve, ¿no? Sí estuvieron muy buenos los ponentes, Jos. La verdad es que el evento, a como otros eventos que les puedo invitar, conforme se vaya dando o hasta donde nos dé la materia, si en algún momento tenemos la posibilidad de estar en otra asignatura, pues de igual manera sí me gusta que los alumnos pues vean algo más, ¿no? Y que en algún momento pues podamos como compartir. Vamos a adentrarnos al tema. ¿Alguien sabe algo de Eli? Se me hace raro, ¿no? Ya con esta es la segunda semana. Profa, él está bien. Nada más que entró al inicio de las clases, pero se le fue el internet. Ok, gracias, Yariel. Sí, Entonces, profa. y me falta. ¡Ay! ¿Dónde está Perla, Yariel? Pues no sé, profa, porque ayer me mandó un mensaje para preguntarme si va a haber clases hoy y le dije que sí y ya. Pues a ver si llegan el jueves ustedes. Muy bien, Socorro me imagino que sí ha de estar como, se ha de haber perdido porque ella como está en otra modalidad, el calendario marca diferente. Entonces yo me imagino que por eso no se conectó Socorro. Pero bueno, vamos a empezar. Listo. Bueno, el día de hoy empezamos la semana 8. En la semana 8 ya voy a anunciar como mi comercial a todas aquellas personas que no asistan a clases. Por favor, tienen que hacer su aportación de los videos en la participación en clases, si no, no serán tomadas en cuenta sus participaciones como las personas que sí ingresan a clases. Este anuncio lo haré al inicio y al final de todas las clases para que lo tengan presente. Y bueno, vamos a empezar. Hoy nos toca ver el uso del subjuntivo. Este es más apegado como a español, gramática y demás, permítanme. Y bueno, vamos a hablar del subjuntivo y referencia, ¿no? Un modelo explicativo y pedagógico para la enseñanza del español como una lengua extranjera. Este es un ejemplo de cómo se utiliza el subjuntivo. Lo vamos a encontrar a lo largo de varios temas y bueno, este es el que se me hizo como más digerible, por decirlo así, ¿no? En los últimos años han sido muchos trabajos que ofrecen una solución
con fines didácticos para conciliar los valores y el uso del subjuntivo. Esta diversidad pone de manifiesto la dificultad de este modo verbal de uno de los mayores caballos de batalla a los que se enfrentan tanto docentes como alumnos de español como lengua extranjera, a la que no han encontrado una respuesta definitiva. No sé ustedes, yo llevo toda la vida peleándome con el inglés, me cuesta mucho trabajo, pero bueno, permite corregir todo el enfoque descriptivo de este modo verbal, así como las propuestas de transferencia a la enseñanza de la lengua que refleja. En nuestra opinión, una concepción determinada de, sí, pero aparte lo tenemos que aprender si queremos un mejor trabajo. Una concepción determinada de la naturaleza de su lengua y su gramática y sus procesos y herramientas apropiadas para facilitar su enseñanza-aprendizaje. Esto nos dice Salazar. Aquí también asumiremos ciertos principios inspirados en la pragmática y la gramática cognitiva. Cuando hablamos de cognitiva, acuérdense que son los procesos mentales. Que la lengua es una herramienta de comunicación que permite compartir significados entre los miembros de una comunidad mediante procesos de interpretación y negociación comunes a los hablantes y dependientes de un contexto comunicativo dado. Esto lo plantea Brumer en 1990. La gramática, vayan tomando apuntes porque al final les pido una actividad. Que la gramática opera sobre el significado asociado en cualquier forma, ya sea de una manera léxica, mórfica y sintáctica, usada por el hablante en un contexto comunicativo, que la producción de enunciados de un hablante incluye la selección de formas gramaticales. Está condicionada por el contexto comunicativo y pragmático a los que son altamente diferentes, y eso nos dice Cifuentes. Desde esta premisa, y ya vamos entrando a esto del subjuntivo, el presente trabajo tomará el subjuntivo como objeto de estudio y la pragmática como herramienta de análisis, con el fin de ofrecer un modelo explicativo y pedagógico de los valores y usos del presente de subjuntivos correspondientes al nivel B1 según el marco común europeo de referencia y el plan curricular del Instituto Cervantes. Además, dado nuestro contexto profesional, se enmarca en la enseñanza del mundo sinohablante. Se verá hasta el punto de este modal verbal supone una dificultad para los estudiantes taiwaneses. En este se considera la integración de diferentes perspectivas y teorías lingüísticas ya existentes en un único modelo que contribuyan a una mejor comprensión de los valores y el uso de este modo verbal, y ofrecerá un marco útil y operativo para su enseñanza y aprendizaje. Igualmente, creemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua en un enfoque comunicativo debe ser abordado desde tantas perspectivas metodológicas y teóricos como sea posible, especialmente en aquellos temas de mayor dificultad supongan para docentes y discentes. Discentes es como alumnos o participantes. Por ello nos serviremos de la pragmática como herramienta de análisis para un modo subjuntivo, ya que permite conjugar criterios semánticos y sintácticos en el contexto del uso de la lengua. Para alcanzar este fin, el presente trabajo se vertebra a partir de 4 cuestiones que hemos planteado correspondiente a las partes que lo conforman. 1. ¿Por qué el subjuntivo? En el apartado 4 realizamos un capítulo cotejo de la situación actual en relación a los modelos explicativos del subjuntivo, así como varias propuestas realizadas para llevar de este modo al aula. También se acotará nuestro objeto de estudio y destacaremos la bibliografía que se está elaborando sobre las dificultades en la enseñanza-aprendizaje del subjuntivo en diferentes contextos educativos. ¿Por qué para sinohablantes? En el apartado 5 se centrará en las dificultades concretas del estudiante sinohablante. Para ello tendremos en cuenta los estudios ya realizados, dibujaremos brevemente el concepto del estudiante sinohablante y presentaremos los resultados obtenidos en un cuestionario de dificultades que hemos llevado a cabo entre alumnos taiwaneses. ¿Qué modelos consideramos relevantes? Bueno, una breve presentación de los modelos explicativos sobre los valores y usos subjuntivos realizados por Matt von Ruiz será el centro del apartado 6. Los consideramos relevantes tanto por los novedosos planteamientos que proponen como por su operatividad didáctica en relación a otros modelos, criterios y métodos existentes.
Y porque la perspectiva pragmática, en el apartado 7 desarrollaremos un modelo explicativo y pedagógico del subjuntivo que se usará en conceptos de la pragmática como deixis, referencia endofórica y referencia exofórica, para describir tres contextos de referencia que unifiquen los diferentes valores y usos del subjuntivo en el nivel B1. También se señalarán las implicaciones didácticas en este modelo en la transferencia del aula de ELE, específicamente en el contexto sinohablante. Itzel, ¿me ayudas con la justificación, por favor? Itzel. Itzel creo que ya no tiene micrófono. Itzel 1, Itzel 2, Itzel. Ay, perdón, profe, es que se descompuso mi micrófono y no podía No te hablar. preocupes. ¿Me ayudas con la justificación, por favor? Sí, tengo que leer. ¿Sí? ¿Te lo hago más grande? Sí, es que no se ve. Ahora sí, ya. La justificación. Da nuestra experiencia docente de EL en un contexto sinohablante. Taiwán, hemos evidenciado que la enseñanza y aprendizaje de los valores y usos del modo subjetivo preocupan tanto a profesores como a estudiantes. Hecho este permite pensar que la cuestión aún está por resolver. Si acaso puede hacerse de... Ay, ya me perdí. Hacerse de forma concluyente. Gente. Pese a ser una problemática tratada con mucha amplitud, desde diferentes criterios y tras haberse desarrollado numerosos trabajos que abundan en variada metodología para presentar el sujeto en el aula y que facilite su aprendizaje y su adquisición, aún así creemos que es importante contemplar diferentes ángulos teóricos y metodológicos que puedan apoyar y contemplar el trabajo realizado hasta la fecha. También los criterios semánticos. Semánticos y Semánticos, sintácticos. sí. ¿Ese también? Sí, sigue. Los criterios semánticos y sintácticos con los que se describen a menudo el modo subjetivo generan una causa. Ay, se ciega. No pasa nada, tranquila. Tienes toda una hora y cachito para leer, tú tranquila. Es que así no veo. Una casuística que frecuencia resulta para el alumno. Se solapan diferentes funciones y contextos de uso. La realidad de la lengua en ocasiones es incongruente con los significados atribuidos al sujeto o Ay, perdón, pero es que No te preocupes, es normal, tú tranquila, escucha el perro. No, tú tranquila, tú síguele, relájate. Me pasas tus nervios. ¿Verdad? Es que así me cuesta leer. No pasa nada. Ay, Termina ese párrafo y ya pasa a todas las compañeras. Les muestro de algunas suelen estar desconceptualizadas. Tomando una unidad de análisis, la oración y el contexto comunicativo. Ante esta paranorma, el estudiante tiene límites y la memorización de reglas de uso, listados de verbos que admiten inactivo o subjetivo, adverbios y conjunciones que deben ir con un mundo u otro, o que incluso aceptan los dos. Escollos incrementan cuando el lenguaje materna no existe en las categorías verbales
de modo como en el caso de los estudiantes de taiwaneses. Muy bien. ¿Ya ves cómo al final sí lo hiciste bien? Tú tranquila, Itzel. Te voy a ayudar para terminar y paso con una de tus compañeras. También creemos importante fomentar en el aula de ELE a la naturaleza comunicativa de la lengua y su dependencia del contexto para la interpretación de significados durante el proceso comunicativo. Motivos por los cuales hemos preferido una aproximación pragmática al fenómeno del subjuntivo que complemente a las existentes. Desde esta perspectiva, estamos en condiciones de elaborar un modelo explicativo y pedagógico que permita al estudiante tener referentes con los que se le facilite y enriquezca su asimilación y comprensión de este modo verbal, desde una aproximación integradora y coherente con la propia naturaleza de la lengua. Más importante aún, que le permite operar de manera eficaz y apropiada de un modo subjuntivo y determinar de forma autónoma el cuándo y cómo usarlo. Algo, en nuestra opinión, mucho más productivo a nivel didáctico que el mero reconocimiento y memorización de reglas y valores. ¿Vale? Objetivos. Voy con... Giselle, ¿hoy te tocó trabajar o hoy estás descansando? Cuéntame. Giselle, contéstame por favor. Ok. No tienes, me parece que sí tienes micrófono. ¿Me podrás ayudar con los objetivos? Sí, Miss. Muchísimas gracias. Qué El bueno que por fin objetivo te escucho, Giselle. es que a veces no lo puedo encender porque hay mucho ruido. ¿En qué trabajas? Es que cuido a mis sobrinos y pues entre todos los gritos y eso, Ajá. Tú pues no te por eso no preocupes, puedo. Giselle. Es parte de, ¿sale? Bueno, comenzamos. Los objetivos, por favor. Ajá. Sí. Desde el objetivo general, Así es, por favor. el objetivo general de este trabajo es desarrollar un modelo explicativo y pedagógico de los valores y usos del subjuntivo en el nivel B1 de ELE, basado en diferentes contextos de referencia, según una situación comunicativa dada. Para ello consideramos el modo subjuntivo, además de los criterios semánticos y sintácticos, como un operador referencial con el que se activan contenidos informativos, contextuales y contextuales, que pueden ser explícitos, implícitos o presupuestos durante el intercambio comunicativo entre enunciador y enunciatario. Para llegar a ello, no obstante, primero tendremos en cuenta varios objetivos más específicos que justificarán nuestro constructo teórico. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta donde termina este apartado de... 1. Hacer una relación sumaria de los valores y las funciones comunicativas con los Ok. 1. Hacer una relación sumaria de los valores y las funciones comunicativas con los que opera el subjuntivo en el nivel B1. Según el MCR y el PSIC, particularmente en el presente de subjuntivo. No se incluirán los valores imperativos. 2. Analizar las dificultades del uso del subjuntivo en el contexto sinohablante, en concreto del taiwanés, y realizar un breve análisis de errores que demuestre la necesidad de continuar trabajando en diferentes vías para la enseñanza, aprendizaje de este modo verbal. 3.
ahondar en dos modelos explicativos del modo subjuntivo ya existentes, los cuales tienen estrecha relación con la pragmática y la gramática cognitiva y que nos servirán como base y puente a nuestra aproximación. 4. Poner en relación los valores y usos del modo subjuntivo con el contexto pragmático de enunciación, mediante conceptos como contexto, referencia, deixis discursiva, referencia endofórica y exofórica, en un modelo que conste de tres contextos de referencia prototípicos vinculados a funciones y matrices sintácticas paradigmáticas. 5. Plantear las principales implicaciones de implementar el modelo propuesto en el aula desde una perspectiva pedagógica, atendiendo particularmente a las dificultades del estudiante sino hablante, incluyendo una breve actividad de ejemplo. Muy bien. Fue un gusto escucharte. Espero escucharte más seguido. Seguimos con... Ay, ¿quién está? Kios, ¿me ayudas, por favor? Sí, Miss. Los autores te los puedes saltar para que no estés sufriendo con ellos. Los que están marcados como naranjita, esos te los saltas. ¿Te parece? Sí, Miss. Entonces comienzo con el marco teórico y ya lo... El marco teórico y de ahí te vas al estado de la cuestión. ¿Va? Sí. Dice marco teórico. En primer lugar, se esbozará parte del panorama reciente de la bibliografía dedicada al subjuntivo, sus dificultades y su transferencia didáctica al aula, además de dejar constancias de la perspectiva práctica con la que se ha tratado este modo. A continuación se perfilará el objeto de estudio, nuestro trabajo, el presente del subjuntivo del nivel B1 basándonos en el PSIC 4.1, estado de la cuestión. Mucho se ha escrito en relación al subjuntivo, a los modelos explicativos basados en criterios semánticos y sintácticos, y en menor medida pragmáticos, que caracterizan la oposición indicativo-subjuntivo. Dar con la definición precisa de este modo verbal es la primera dificultad con la que nos encontramos. Si bien realiza un exhaustivo trabajo en la casuística del subjetivo, encontramos, si bien, sí, estamos de acuerdo con el autor y con González en que actualmente no existe consenso entre los gramáticos para una teoría unitaria explicativa de los modos, sus usos y valores. Tema de mucha enjundia. Espérame, te voy a subir. Espérame, para que no te vayas a perder. Listo, ¿sale? Vas a terminar ese párrafo, el siguiente, y te ayudo con el que sigue. Sí, Miss. Este último realiza un recorrido histórico del tratamiento conceptual del subjuntivo desde la expresión de disposiciones a la que hacían referencia los gramáticos griegos como Dionisio y Tracia, hasta la triada modal del esbozo, indicativo, subjuntivo e imperativo, aunque algunos autores proponen una cuarta, el potencial, determinada por la actitud del hablante. Los criterios que caracterizaron semántica definen el subjuntivo como el modo de la irrealidad frente al indicativo como modo de realidad, siendo este el criterio el que mayor aceptación tiene. Los criterios sintácticos proponen al subjuntivo como el modo de subordinación. La unificación de ambos criterios es la que ofrece la nueva gramática para su definición de modo.
Esa tendencia ha sido ha sido seguida por autores como Boccoman, que juegan los aspectos semánticos y la actitud del hablante con criterios sintácticos, subordinación a determinados verbos, conjunciones o adverbios. Consideramos, sin embargo, que dichas interpretaciones son correctas pero parciales, al no dar explicación a todos los valores y usos del subjuntivo, y estamos de acuerdo con las críticas de Aleta hacia las listas descriptivas de estructuras, oraciones o a las reglas generales del subjuntivo, sin que por ello ambos autores ofrezcan alternativas operativas para la descripción, la enseñanza y el aprendizaje de este modo. Listo. La dificultad de generar un único modelo explicativo del subjuntivo tiene natural repercusión en muchas propuestas didácticas que se han llevado a cabo. Ejemplo de ello son los siguientes trabajos. García y Pardo sugieren una interesante actividad mnemotécnica mediante 4 acrónimos: WORD, SCAPA, CAMEL y H2D, que sintetizan los usos más frecuentes del subjuntivo según la actitud del hablante y las conjunciones que rigen en subjuntivo. Sánchez Rondón, volvemos a encontrarnos en la oposición de la realidad y realidad. La enseñanza visual es la apuesta de Koslab, que relaciona sus usos y valores del subjuntivo con dibujos explicativos. García de María simplifica su propuesta el contraste a los binomios realidad, subjetividad y realidad, subjetividad, justificada mediante 6 reglas de uso del subjuntivo. Lozano, en el 2012, concluye, tras desglosar diferentes estructuras oracionales, que el subjuntivo remite al valor de no realización de la acción, en oposición al valor realizativo del indicativo. No dudamos de la validez de estas propuestas, pero queremos destacar que son una forma novedosa, eso sí, de representar el subjuntivo, mediante reglas del uso. A final de cuentas dependerán de la capacidad memorística del aprendiente, ¿no? Y bueno, a todos nosotros nos han puesto que de pronto nos aprendamos una palabra y que significa otras cosas, o que de pronto veamos como ciertas imágenes y las asociamos sobre todo en la parte del inglés. Pero bueno, vamos a ver con Yeriel. Sí, Miss. Te tocan estos 2 párrafos, ¿va? Sí. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Un criterio explicativo del subjetivo que consideramos alteramente fructífero es sugerido por el Porto da Pena en 1991, para quien la alternancia modal tiene estrecha relación con el compromiso del enunciador con respecto a la verdad de lo dicho, mientras que en el indicativo el enunciador se compromete con la verdad del enunciado. No sucede lo mismo con el subjetivo, cuyo valor veritativo queda en suspenso. Aunque esta aproximación pueda resultar quizás excesivamente logística, se relaciona estrechamente con el trabajo de Ruiz Campillo en 1998, 2001, 2007 a 2007 y 2008, quien critica la tradición puramente descriptiva alternativa modal, opinión a los que nos sumamos. Dada la relevancia que el trabajo de este autor tiene actualmente, se remota con mayor amplitud en el apartado 6. Pero recogemos aquí propuestas didácticas inspiradas en la dicción, compromiso y no compromiso, también entendiendo como informatividad, no informatividad, y el modelo de Ruiz Campillo en la declaración. Aserción, no declaración, aserción, como los trabajos de Ciburnat, en 2005 de Valeria, 2005 García Alfonso, 2013. Creemos que la problemática de las propuestas descriptivas de los usos y valores de subjetivo reside en que si bien dan cuenta de la ocurrencia y de las condiciones de la aparición del fenómeno, alternancia indicativo y subjuntivo, no logran explicar el por qué se da este fenómeno,
al considerar este enunciado de forma aislada de los conceptos de producción de Mate en 2008. Si entendemos el código lingüístico como sistema de interacción comunicativa, no podemos obviar los aspectos pragmáticos o discursivos. Areizaga, 2005, en un modelo explicativo que prenda ser complejo y unificador. Desde la lingüística cognitiva se reconocen las relaciones entre toda forma léxica, morfológica y sintáctica, vinculadas a algún significativo, de Castañeda, 2004, una naturaleza simbólica en la gramática en la que un significado es indisociable del marco o contexto que le da sentido. Cuenca y Hilferty, 1999 y 185 a 86. Por tanto, para una comprensión amplia del modo subjuntivo es necesario también un criterio pragmático que atienda a la gestión de la información de enunciado según el contexto comunicativo. Esta propuesta no es novedosa. Castañeda y Alonso en el 2009 nos hacen referencia a la relación entre pragmática y gramática en términos de significado discursivo o textual. Dependientes del contexto, al proponer la oposición entre la información que se menciona por primera vez o información ya mencionada. El diada, tema, rema, temeitbon, se sirve de estos dos conceptos para explicar la alternancia indicativo-subjuntivo, propuesta que también merecerá un apartado propio. Por un lado, Marto sugiere una explicación semántico-pragmática de los modos según su función, informática para el indicativo, el valor perlocutivo para el subjuntivo, y analizan las inferencias pragmáticas del uso del subjuntivo con relación a las explicaturas de los enunciados. Este era el más fácil, ¿eh? Voy a adelantarlo un poquito. Vamos a entrar directamente en el subjuntivo. ¿Quién me falta? Itzel, regreso contigo, por favor. Itzel. Sí, profe, aquí estoy. Vas a leer los dos párrafos de los 4 tiempos y en general, ¿sale? Cuando termines el de planteamos aquí, le subo. El de subjetivo en el nivel B1. Ese, perfectamente. Subjuntivo. Sí, ese mero. De los 4, ay, perdón, de los 4 tiempos verbales del subjetivo, del subjuntivo, de usos más frecuentes, hoy en día, este trabajo se centrará únicamente en el análisis del presente. Dos son las razones. Por un lado, aborda todos los tiempos verbales del modo subjetivo. Excedería con mucho los límites de esta memoria. Por otro lado, ya que acontamos nuestros objetos de estudio a los contextos enunciativos y comunicativos, en los que interviene el subjuntivo como alternancia modal al indicativo en el nivel B1 de EL, establece por EMSER, es el tiempo presente, el único que se estudia de dicho nivel. Además, tampoco tendremos en cuenta el uso del presente de subjetivo en estructuras imperativas. Te ordeno que vengas ahora mismo. A su aparición en el discurso diferió cuando su parafrasea una orden. María dice que llames ahora mismo al dentista, ya que consideramos que en su estudio debió a su fuerza ilocutiva y perlocutiva deberá realizarse con criterios diferentes en los que planearemos aquí. En general, disponemos de las perspectivas para orden del estudio del subjetivo en el nivel B1, bien sea de la presentación de construcciones sintácticas que operan con subjuntivo, que dominaremos matrices sinácticas, bien desde las funciones comunicativas que operan
con su objetivo. Las primeras consisten en estructuras enunciativas, afirmativas, negativas o interrogativas, que implican una alteración o selección modal. Con funciones comunicativas nos referimos a las funciones de lengua descritas por el PCIC, como los... ¿Lo puedes subir? Es un número muy elevado para tratarlo de forma exhaustiva, por lo que programamos en la siguiente tabla una síntesis de 10 funciones comunicativas generales que englobarán las 34 del PCI, agrupadas según su proximidad funcional y significativa, que serán utilizados como referencia durante el resto del trabajo. En el anexo se pueden ver un desglose de esas funciones, junto a las matrices sintácticas más habituales y un ejemplo de cada una de ellas. Ok, pongan mucha atención en esta parte, ¿no? Te habla sobre cuáles son las funciones comunicativas y su función, ¿no? Es dar información, su función en el lenguaje es dar información, expresar opinión y valoración, es dar la opinión, pedir la valoración, valorar. 3, expresar acuerdo y desacuerdo. Para la función del lenguaje es expresar aprobación y desaprobación, posicionarse a favor o en contra, estar de acuerdo y estar en desacuerdo. Expresar la posibilidad y certeza, expresar la falta de certeza y evidencia, expresar posibilidad, expresar la obligación y necesidad, expresar obligación y necesidad, falta de obligación o de necesidad, expresar desconocimiento, expresar el desconocimiento, expresar gustos, intereses y preferencias, preguntar por los gustos e intereses, expresar gustos e intereses, preguntar por preferencias, por preferencia, aversión, indiferencia, ausencia de preferencia. Expresar deseos, preguntar por deseos y expresar deseos. Expresar emociones y sentimientos, expresar alegría y satisfacción, expresar tristeza y aflicción, placer, diversión, aburrimiento, hartazgo, miedo, ansiedad, preocupación, empatía, esperanza, vergüenza, sorpresa y extrañeza. Proponer y sugerir, dar una orden o instrucción, pedir permiso y proponer o sugerir. ¿Sale? Vamos a ver el subjuntivo en el contexto sinohablante. Vamos con... Jos, ¿me puedes ayudar? Sí, Miss. Van a ser igual, 2 párrafos. La Sí. introducción y los 2 párrafos. El subjuntivo en el contexto sinohablante. En el primer subapartado de esta sección se caracteriza brevemente al estudiante sinohablante y sus dificultades particulares con el aprendizaje y el uso del modo subjuntivo. En el segundo subapartado se presentará el cuestionario de dificultades que hemos realizado para analizar los errores en la selección modal indicativo o subjuntivo con los alumnos sinohablantes y sus resultados. El estudiante sinohablante tailandés y sus dificultades. Caracterizar a un conjunto de estudiantes no es tarea fácil. No es tarea baladí, menos aún en el caso del aprendizaje sinohablante, dado lo heterogéneo en un grupo cultural tan grande, histórica y geográficamente hablando. En la bibliografía al respecto podemos encontrarnos descripciones del estudiante sinohablante como un aprendiz pasivo, obediente y sin capacidad del pensamiento crítico que responde más a estereotipos de corte etnocéntrico que a la realidad del aula, como advierte Sánchez Griñán. Por ello, lejos de aprender a retratar un modelo paradigmático único de estudiante. Miren, no se preocupen, es un texto muy técnico, entonces con calma, no pasa absolutamente nada, así cuesta traducir y demás. Ustedes tranquilas, no pasa absolutamente nada. Algunas tendencias más o menos generalizables
que cualquier docente podrá percibir en el aula sinohablante, siendo muy conscientes de las variables tanto contextuales, socioeconómicas, culturales e incluso políticas, como individuales, psicoemocionales y cognitivas, y que en muchos casos incluso contradicen la generalización. Y si consideramos importante, no obstante, tener un presente el conjunto de valores, actitudes y creencias inherentes a todo modelo educativo, proyección de un conjunto histórico, cultural dado, y que Cortázar y Gil agrupan bajo el concepto de cultura de aprendizaje, un concepto que sirve como marco referencial sobre lo que el docente y discentes esperan del proceso de enseñanza-aprendizaje y que afectará necesariamente a su concepción, su propósito y sus consecuencias. Con relación a esto, una tendencia bastante generalizada es la aplicación de métodos tradicionales, gramática, traducción estructural, audiolingual en el aula china y tailandesa para el aprendizaje de Lem Méndez, que resulta un reflejo de la educación tradicional china y su concepto de aprendizaje. Por tanto, el estudiante sinohablante entra en el aula con el universo de expectativas y bagaje educativo que condicionará el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientado principalmente a la superación de exámenes como meta última, al colado, etc. En el aula de esta interpretación del proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá considerables implicaciones que un docente en contexto sinohablante no puede pasar por alto. Por un lado, está la insistencia en abundar en la descripción gramatical por encima de criterios comunicativos, en lo que podríamos entender como una propuesta constructiva entre la L1 y la lengua meta L2. Un contexto propicio como cultivar la retención mecánica y memorización de estructuras sintácticas o modelos o oraciones, sin que ello repercuta necesariamente en una verdadera comprensión y posterior activación de los contenidos. ¿Le puedes subir mis copias? Sí. Voy a ayudar. Estudiados en contextos comunicativos. No obstante, se da el caso de la paradoja del aprendiente chino, citada por Sánchez Griñán. En tanto que los estudiantes sinohablantes se sirven de estrategias cognitivas profundas de aprendizaje que complementan las estrategias memotécnicas, lo cual desmonta la parte de la imagen del estudiante pasivo y poco activo. Al margen de estas particularidades, lo cierto es que el estudiante de LL en general y el sinohablante en particular encuentra serias dificultades para aprender, comprender y usar apropiadamente el modo subjuntivo, tal y como afirma García en relación con los alumnos del nivel intermedio. Esta dificultad no solo se observa en los errores que aparecen en las producciones de los alumnos, sino también en la tendencia general a emplear estrategias de simplificación o sustitución de enunciados con subjuntivo por otras de fácil acceso. Por otro lado, el estudio de la gramática suele sentirse por parte de los aprendientes como el aprendizaje de complejas listas descriptivas de reglas, cargadas de información metalingüística explícita. Pero tal y como apunta Pastor Cestero, una cosa es proporcionar información metalingüística explícita y otra que haya realmente una reflexión metalingüística por parte del alumno. Vamos a bajar más. Prueba de diagnóstico de dificultades, ¿no? Es básicamente cómo hicieron la prueba para ver esto, y el cuestionario estaba compuesto por una presentación del cuestionario y las instrucciones oportunas, la información personal del alumno, la información relativa a la experiencia del alumno en el estudio de aprendizaje del español, y la tercera consta de una batería de 35 ítems con las que se realiza el diagnóstico. ¿Vale? Vamos a ver si está. Los ítems está dividido en 3 tareas, que son 15 ítems de selección múltiple,
que contienen un breve diálogo y un vacío de información. El estudiante deberá elegir una respuesta entre 3 posibles, 10 ítems de completar vacío de información, 10 ítems de juicio para determinar si es correcto o incorrecto, ¿no? Y aquí te iba dando como la parte del ítem. Era dar información, expresar opinión y valoración, expresar acuerdo y desacuerdo, posibilidad o certeza, expresión de obligatoriedad y necesidad, desconocimiento, expresar gustos e intereses, que es con la tabla de arriba. Expresar deseos, emociones, sentimientos y proponer y sugerir. ¿Vale? Y discusión de los resultados, ¿no? Tras pasar estas 35 encuestados, se ha decidido en separar y clasificar los errores de forma holística y posteriormente en cada una de las partes, ¿vale? Y ahí te maneja las funciones. En los errores cometidos entre los 35 estudiantes, que sí estuvieron un poco elevado, de los 31 a los 45, modelos explicativos del subjuntivo, y bueno, aquí nos vamos a meter directamente ya con los modelos, y es el modelo de Maipon, que ya ustedes lo vieron en la lectura, bueno, durante la lectura, y es el subjuntivo como gestor de información, ¿sale? Vamos a ver con quién me quedé, con Joss, ¿no? Giselle, ¿me ayudas en el modelo de Maipon? Giselle, Sí, Miss. gracias. Está satisfecho con las descripciones clásicas de los modos basados en criterios semánticos y sintácticos. Su crítica se articula principalmente alrededor del valor de subjetividad y realidad o deseo que se les atribuye a enunciados del tipo. 1. Espero que estudies, en el que dichos valores no están implícitos en el modo subjuntivo, sino en el contenido semántico de esperar, el núcleo verbal en indicativo de la matriz sintáctica que introduce la proposición con subjuntivo. Por ello, cuestiona el valor de irrealidad concedido a este modo, citando enunciados en los que el subjuntivo no introduce información que pueda ser entendida como irreal, dudosa o poco probable. Como en 2, me alegro de que hayas llegado. ¿Cuántos Para años tiene el niño autor, con el que estás o quién te está haciendo repelar? es mi nena, es que está viendo sus caricaturas. ¿Es una nena? ¿Es tuya? Sí, es mía, y entonces la cuido a ella y a mis sobrinos y se hace un griterío terrible. Oye, ¿y cuántos años tiene tu nena? 5. Ay, no sabes cómo admiro a las personas que estudian, que tienen hijos y trabajan. No, tienen todo mi respeto. No, súper, Gracias. está bien chiquita. ¿Y cómo le haces para la escuela de ella y tu escuela? Pues sus clases de ella las vemos en la tarde. Ok, Mm, ya. Sí, entonces se me juntan sus clases, las mías, y pues casi todo el día me la paso en la escuela. Es bien Sí, tedioso. me imagino. Bueno, ¿sabes qué, Gis? Si en algún momento necesitas como un apoyo extra, pues avísame, ¿no? Entiendo como toda esta situación. Yo no conocía como bien tu contexto, entonces la verdad es que si en algún momento fui como enérgica o tú lo sentiste como muy tajante, pues desconocía tu situación, ¿sale? Pero bueno, qué bueno que dieron esta clase, qué bueno que puedes hablar y que puedes externar. Y bueno, de mi parte, de ahora en adelante, si tú necesitas un poco más de tiempo o apoyo, házmelo saber y está abierta, bueno, pues el grupo, el contacto para que no se te complique más como la existencia, ¿va? Sí, Miss, muchas gracias. Continúa, por favor. Sí. 2, me alegro de que hayas llegado. Para el autor, el valor de irrealidad o poca probabilidad dado al subjuntivo reside en el efecto expresivo contextual derivado de factores que incluyen el conocimiento compartido por los interlocutores y su experiencia del mundo.
implicaturas que se interpretan en diferentes contextos específicos. Tal error explicativo lo achaca a un análisis del fenómeno limitado al nivel de la oración, sin aproximarse desde el estudio de los contextos comunicativos que permiten llevar a cabo las operaciones metalingüísticas correspondientes a cada operador. Así, Matt Bond aleja la oposición modal de la referencia extralingüística a la que remita cada modo y sugiere analizar el subjuntivo como un operador metaenunciativo abstracto que presupone la información del enunciado sin informar de ella, y al indicativo como un operador que introduce o presenta información nueva. Sostiene que además de comprender el funcionamiento de los microsistemas lingüísticos como operadores gramaticales, se requiere entender qué es lo que cada uno de estos operadores realiza en un contexto en cuenta la intervención del enunciador en el contexto enunciativo como elemento central del análisis. En un el enunciador necesarios y apropiados para elaborar sus enunciados según una estrategia discursiva concreta. Por ello, considera que la comprensión de todos los matices e implicaciones de la selección. ¿Le puede subir, Miss? Ya me perdí. Sí, en selección modal es necesario cuestionarse de qué se está haciendo con la gestión de la información. Si es presentada como información nueva o ya disponible en el contexto comunicativo. Si la información es objeto de discusión o negociación, es necesario el uso indicativo. El subjuntivo, en cambio, introduce información que ya se considera propuesta y no está incluida en la discusión. ¿Sale? Para embastar su entremado teórico, el autor se sirve de dos conceptos como solera, tema y rema, y que eso ya lo vimos arriba, siendo la información temática aquella que es presupuesta y la información remática aquella que se considera nueva u objeto de negociación en el intercambio comunicativo. La gestión de la información como remática o temática disfruta de cierto margen de juego, dependiente de la situación comunicativa y de la estrategia discursiva que se requiera usar. Por lo que la información temática podría ser presentada como remática según sea menester, fenómeno apreciable mediante los operadores. Te recuerdo que, o te repito que, con los que el enunciador se ve forzado a actualizar cierta información, ya presupuesta para ponerla en el centro del juego de la negociación. Como se puede ver en el siguiente ejemplo. Tienes 40 años, ya no eres un niño, no puedes portarte así. Donde el destinario conoce su edad, pero la situación impele a actualización de información en el contexto de la discusión. El autor, siguiendo esta línea, propone un único valor para el modo subjuntivo, un operador metalingüístico de la gestión de la información, que no remite a lo extralingüístico, sino a la lengua misma, y al proceso de enunciación que no presenta la información como nueva, sino como ya conocida o presupuesta, incluso anterior al enunciado. Si el enunciador presenta la información como nueva, sin manipular los datos disponibles o presupuestos, optaría por el indicativo. La actualización, reciclaje o preposición de los datos que hacen algo diferente, informar con ellos, valorarlos, por ejemplo. Es tarea del subjuntivo. Con este único valor, Matt Bond puede dar una explicación del uso subjuntivo en enunciados de forma negativa, verbos de opinión, los cuales necesariamente presuponen la información que niegan como respuesta a lo que se acaba de decir. También le permite explicar el subjuntivo en enunciados con proyección al futuro, introducidos de cuándo, dónde, el próximo qué, ya que refieren a información que se espera. Véase el siguiente, ¿no? Este muchacho es realmente inteligente, ¿no crees? No creo que sea tan listo, solo ha tenido suerte en los exámenes, ¿no? Y bueno, de este nos vamos a ir al modelo de Ruiz Campiño. Estoy con... sí,
Ya, Giselle, te toca Yeriel. Yeri. Sí, profe. ¡Despierta, Yeri! Estaba durmiendo. Sí, El sí, yo voto 6.2. como que estaba durmiendo. No. Ahora, modelo de Ruiz Campillo, declaración y no declaración. Ruiz Campillo ha logrado sus trabajos sobre el subjetivo desde la gramática cognitiva. Coincide con Mate en la crítica hacia los criterios descriptivos existentes de este modo. Niega los valores a hipótesis y realidad, posibilidad relativa o pareja o a la pareja objetivo-subjetivo, que también se han avenido al subjuntivo 2007 a 288 y ofrece un surtido conjunto de ejemplos indicativos para corroborar lo inexacto de dicha taxonomía descriptiva. 5. Me haces eso y no te hablo más en la vida. Es el valor hipotético. 6. Si te conviertes en rana, te lo doy. Valor de irrealidad. En 7. Ahora estará en el bar. Valor de posibilidad. ¿Continúo? Ok. Criterios que, según Pues el autor, sí. se limitan a una aproximación en el fenómeno que no contempla los múltiples juegos implicados en la manipulación de la información, a los cambios de sentido y decisiones, que no se someten a la sintaxis o a la semántica, y que conceden al subjuntivo valores que son, en realidad, fruto del contexto sintáctico o discursivo, mediante procesos de interpretación de los enunciados. Por ejemplo, en la relación con la subjetividad, acusa de confundir la actitud de hablante con el contenido de esa actitud, representando por el verbo subordinado en subjuntivo. 1998, consecuencia de una respectiva actitud representando por consecuencia de una respectiva semántica de la descripción modal, ya que viene de antiguo y que no acaba de convencer a Ruiz Campillo. Como en Me encanta que me lo digas, enunciado en el que la subjetividad es una interpretación extraíble del verbo núcleo de la matriz encantar y del subordinado del subjetivo decir. Pero la perspectiva discursiva de Matteuson y su valor central en términos de información temática y remática arriba descrito también es severamente criticada en una revisión de este modelo. Para Ruiz Campillo, la informatividad o su ausencia es más un efecto del enunciado que su causa, por lo que correspondería a la pragmática, su análisis y una descripción gramatical. El valor estatuto de la informatividad es más circunstancia puntual que un significado central o una estrategia de selección modal para el enunciador. Expresiones como, teniendo en cuenta que soy tu hermana, podrías hacer este pequeño esfuerzo por mí. La relación sujeto-predicado propuesta no supone información nueva para el oyente. Es más, el indicativo cuando se formula no siempre aspira a informar, sino que esta es una consecuencia interpretativa del acto realizado por el enunciador. Tranquila, no sufras. Ay, que me agito a veces. Matriz con indicativo y matriz con subjetivo. Está bien complicado este tema, lo sé. Yo sé que te quiere, afirma, que te quiere. Matriz con subjuntivo, no creo que te quiera. Afirma que cree eso, no es el hecho que te quiera o no, no sabe. Elena piensa que te quiere, supone que te quiere. Es posible que te quiera, ¿no? O sea, no el hecho de que te quiera. Afirma que puede ser, a lo mejor, pero no. Así es esto. Y bueno, en la parte de Ruiz Campillo nos habla de una matriz, esperar que sea necesario que o pedir. Matrices de cuestionamiento, no afirmar qué, no imaginar, probablemente qué, alegrar qué, reprochar qué y valorar, y bueno, cuando el momento o el lugar en qué, ¿sale? Algunas reflexiones que nos llevan a los modelos explicativos de Mate y Ruiz son, pues,
que se da el valor del subjuntivo hasta el momento, que obviamente te pone otros ejemplos, como sabes que Antonio se ha casado. Sí, ya sé que se ha casado, ¿no? Y ya la mujer llora con desconsoladamente. Posiblemente iré o vaya de vacaciones a Pamplona. Quizás visitaré o visite a mi abuelo este fin de semana. Aunque esté lloviendo, podemos ir al cine o a cenar afuera, ¿no? Más que nada la parte subjuntivo es cómo lo vamos manejando, ¿no? Y el subjuntivo y referencia de un modelo explicativo pedagógico nos habla de la pragmática y referencia. No nos vamos a meter mucho en esto, porque básicamente era como conocer las teorías y demás, pero lo que se busca es que de pronto el subjuntivo como operador referenciador de la información, en la enseñanza y aprendizaje del modo subjuntivo, creemos importante considerar los criterios pragmáticos junto a los semánticos y sintácticos que concuerda con autores como estos respecto a Bosque. Creemos en tanto, producción e interpretación de un enunciado no es independiente del contexto, incluso cuando nos aproximamos desde una perspectiva puramente sintáctica o semántica, ¿no? Y bueno, en esta parte, para empezar, partiremos de la afirmación que en cualquier intercambio comunicativo hay un proceso continuo de referencia, no solo hacia lo extralingüístico, sino también al contexto inmediato y al conocimiento compartido entre los participantes, que engloba lo espacial, lo temporal y lo sociocultural, que esto es muy importante para que lo subrayen. Esto ya. Contexto. Vienen más ejemplos, más ejemplos. Estos los vamos a dejar porque más o menos ya vimos. Metafórica. Esto ya lo vimos arriba, ya lo vimos. Implicaciones didácticas del modelo. En el momento que el docente se propone transmitir unos conocimientos sobre un tema en el aula, no solo está instruyendo sobre los contenidos de la materia en cuestión, normas, sintácticas, modelos léxicos, fonética, entre otros. Simultáneamente, también eso les pido que subrayen, está enseñando cómo tratar y representar este contenido para ser aprendido. De hecho, no existe aprendizaje de una lengua que implica desarrollar un proceso activo de integración e interiorización de la integración de la lengua meta, a lo largo del cual el estudiante va forjando una imagen aproximada acerca de cómo opera la lengua que está aprendiendo. Un aprendizaje comunicativo debe propiciar la actividad de estos procesos internos para que el alumno sea capaz de realizar inducciones e inferencias sobre los valores y contextos de uso de los contenidos tratados. En nuestro caso, la didáctica del subjuntivo debe plantearse desde una perspectiva que incluya en su enseñanza los criterios pragmáticos y discursivos, aportando contextos y muestras de lengua adecuadas que permitan comprender y activar las reglas que gobiernen el subjuntivo. Encajar la teoría gramática en los procesos reales de comunicación para cortar la distancia entre la norma y el uso. Y bueno, queremos abogar por un aprendizaje significativo en el que el alumno pueda, esto es como de las cosas más importantes del subjuntivo en la parte pedagógica, es alcanzar la mejor comprensión del modo subjuntivo, integrar la forma lógica secuencial progresiva a diferentes contextos y funciones comunicativas que operen el subjuntivo, desarrollar la capacidad predictiva para valorar qué contextos, funciones comunicativas y matices sintácticas exigen el modo subjuntivo, poder usar el modo subjuntivo de forma apropiada según la situación comunicativa. Esto subrayenlo para que lo pongan en su resumen. Y bueno, esta parte ya es las conclusiones. Y aquí hay material, ¿no? De anexos. Si alguien quiere, vamos a verlos. Y aquí están las funciones comunicativas del subjuntivo, ¿no? Aquí vienen varios ejemplos que ya los vimos. Expresar acuerdo y desacuerdo, posibilidad de certeza, obligación, necesidad, conocimiento, deseos. Probablemente esto los ponga yo en el examen. Proponer y sugerir. Ahora sí va a haber examen, ¿eh? Cuestionario.
Son algunos ejemplos de cómo se utiliza lo subjuntivo en algunas pruebas. ¿Ya vieron? Te ponen situaciones y te marcan como la parte de los errores. Esto los vamos a ver con más detalle. Si nos sobra tiempo, la otra clase. ¿Sale? Ok, ¿hasta aquí dudas? ¿Qué pasó, Itzel? ¿De qué horas vamos a tener examen? Sí, ya me mandaron a curso para que haga yo exámenes. Sí, ya les había yo dicho, ¿no? Sí. No soy yo, es el mundo. No te escucho. No nos puede dejar ni un proyecto. Pues entreguen sus trabajos. Esa es como una parte, pónganse al corriente. Ya están activos hasta el día viernes, todos los que no se podían subir y no sé qué tanto me estaban ahí reclamando. Sí, no, no se podía. Ya se puede, ya verifiquen. Ya lo No, espérame tantito, Giselle. El resumen no es para hoy. El resumen no es para hoy. Pero pues sí tengo que darle la noticia de que pues esta vez sí va a haber el anhelado examen que ustedes anhelan. Yo sé que tienen ganas de que eso suceda. Y bueno, eso va a pasar. ¿Sale? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué me pueden comentar este tema? Es un poco complicado. Obviamente está enfatizado a la parte de la gramática, de cómo nosotros hablamos y demás. ¿Qué les parece? Ya, profa. Adelante. Pues todo lo que decía el texto, yo creo que es el cómo decimos las palabras y el cómo las interpretamos. Así es. El cómo decir, ve por esto, a lo mejor y lo dijo gritando y él habló normal o sea, tenemos que saber cómo decir las palabras y en qué momento se podría decir. Ajá, ¿no? Y sobre como qué énfasis le damos, ¿no? Como una palabra puede cambiar totalmente la gramática, ¿no? O el punto. Ya, Pero dejen de llorar en el chat. Todavía ni llega la otra semana. Ok. Yo sé, deja de llorar por todos lados. No, Ok. profa, no, ¿No qué? no puedo. Ay, ¿cuántas materias tienen? Pero yo tengo una duda. El resumen que vamos a hacer es de esta lectura, ¿verdad? A ver. Ni siquiera hemos visto el otro material y ya están preocupándose por hacer el resumen. Me dejan terminar mi material de la semana y ya hacen la actividad. Ok. Esperen a que llegue el jueves y ya entonces discutimos sobre este asunto. entonces, profe, Está ahorita bien. no subimos tareas, más las que estaban pendientes. Ajá, a ver, vamos a regresar porque ustedes ya están más preocupadas por el examen, ya ni me están poniendo atención. Nuestra evaluación fue en las semanas 4, se evaluaron. Entonces vamos a empezar en la semana 5. En la semana 5 no hay actividad. En la semana 6 tiene el mapa sobre el docente y alumno en estilos de aprendizaje, que ese todos ustedes lo tienen ya realizado y que nada más tendrían que subirlo, ¿sí se acuerdan? Ese no fue el que hicimos en clase. Sí, pero solamente me lo han enviado 3, de los cuales me falta calificar 2 y los demás. Y tienen de fecha de entrega hasta el viernes, entonces apúrense a entregarlo. Siguiente semana, el diagrama de sol, de igual manera, tienen a este viernes, solo 4 me lo han enviado, solo 4 hay que calificar y ya califiqué 2, entonces me faltan otras 2 participantes, ¿vale? Y vamos en la semana 8. En la semana 8 ya vimos este texto. Déjenme que llegue a jueves para hacer este.
Y entonces ya después de eso, hagan el resumen de tanto la lectura de hoy como lo que vamos a ver el jueves. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, lo vamos a realizar en clase. ¿Están de acuerdo? Chicas. Sí, profe. Ya dejen de llorar se ven mal ahí en el chat. Van a decir que qué les hago. Profe, una Ok. pregunta. Dime, Itzel. La semana 6 era sobre el docente y alumno. Ese fue el que hicimos en clase, que teníamos que subir. Sí. Y el otro es el diagrama de sol, que ese ya cada quien lo hizo solito. Sí, ¿no? El diagrama de sol sí ya lo hicieron solitas. Y ese fue el de la semana 6, y fue la que hicimos todos en grupo. No, la semana 6, ajá. Y la semana 7 es la que hicieron el diagrama de sol. Oye. Entonces me faltó subir esa nada más. Pues apúrense, apúrense. Yeriel, ¿qué te falta a ti? Jerry. Jerry ya se fue a dormir. A ella ya le importó. Oh, estoy aquí llorando en silencio. Ya que no podemos llorar en el chat. No, pues sí. Jocelyn ya todo el drama ya me ahogó mi computadora. Giselle, ¿dudas? Ok. ¿Alguien más tiene otra duda? Itzel, te voy a tomar en cuenta tus participaciones en la semana. Yeriel, te voy a tomar en cuenta tus participaciones. Jos, muy bien, te voy a tomar en cuenta tus participaciones. Me alegro mucho, Itzel, que participaras en la mayoría de las ponencias que entré. Es que bueno, todas estaban, estaban interesantes. A ver. Ya, Jocelyn, deja de llorar. A ver, cuéntame, ¿a ti cuál te gustó más? Ya para que dejes de llorar. Bueno, a mí me gustó más el de los usos, los datos personales, en que siempre le damos a los términos y condiciones que sí a todo en aceptar, pero no sabemos qué datos personales le damos y cuáles puede manejar desde esa aplicación, que pueden ser Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y Telegram como otras. Entonces a mí se me hizo muy interesante porque pues vivimos ahorita en un mundo de actualizaciones que muchas personas pueden ver nuestros datos y hasta incluso nos puede perjudicar. Ok, a eso tienes toda la razón. Bueno, chicas, nos vemos el jueves. Por favor, Yariel, ¿te vas a presentar? Ya, Jocelyn, deja de llorar. Sí, profe, sí voy a ir el jueves. Revisen si él iba a ir y si va a ir Perla. Me parece ¿Que sí van? que Eli sí va a ir, me dijo que sí. Perla, no sé. Eli. Ay, comuníquense con Perla y pregúntenle. Dale, chicas, que tengan un buen resto del día 2 de noviembre. Coman muchas hojaldras, mucho mole. Y nos vemos el jueves. Gracias, Miss Bye. Bye. Deja de llorar, Jocelyn. Sí, Miss. Eres bien dramática tú. Gracias, profa. Adiós, Itzel. Adiós, Giselle.